Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar hoy aquí, Señor. Podemos estar hoy aquí, Señor, delante de ti, porque queremos aprender, Señor, a educar a nuestros hijos tal como tú lo mandas y como tú lo esperas de nosotros, Señor. Queremos hacer las cosas tal como son los señalamientos que haces en tu palabra, porque estamos deseando, anhelando que sean hombres y mujeres, estos nuestros hijos, que sean hombres y mujeres que te amen, que te busquen, que te sirvan, que te obedezcan con todo su corazón. Enséñanos, Señor, las cosas que debemos aprender a hacer para educarlos y para que ellos vean en nosotros el ejemplo a seguir para amarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, bendiciones para todos, muchas bendiciones. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy, que creo que es muy interesante para todos los padres, que finalmente tenemos la responsabilidad de, de educarlos, ya no como nosotros pensemos que es lo correcto, sino como Dios dice que es lo que debemos hacer. Así es que vamos a ver la proyección que tenemos preparada hoy. Bien. Bien, pues como iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente delante del Señor, que es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas, sino amar a nuestro prójimo, empezando, por supuesto, con los que están cerca, hasta los más lejanos, hasta los que apenas conozcamos en ese momento o nos encontremos con ellos. Pero la primera responsabilidad es en el matrimonio y en la familia, y eso es parte del tema que vamos a tratar el día de hoy. Bien, pues concentrémonos entonces en qué es la identidad espiritual como fuente de autoridad. Hemos visto que deberemos dar por lo menos 5 cosas en que tendremos que rendir cuentas al Señor. Todos tendremos que hacerlo. ¿Por qué? Porque somos eh, responsables de lo que el Señor nos encomendó, y lo más importante que tenemos son las vidas de nuestros hijos. Me refiero a las vidas en el Señor, las vidas espirituales y en el alma y en su cuerpo. Por eso debemos ser padres que amemos tanto a nuestros hijos, que les llevemos a los pies de Cristo desde antes de nacer aún cuando están siendo gestados. El tema, seguimos con la relación con los demás, nuestra relación con los demás. Hemos visto a otras, en las sesiones anteriores, hemos visto nuestra responsabilidad en la educación, por supuesto, hemos visto cómo podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes en la etapa difícil de los cambios fuertes que sufren, que viven. Así es que hoy vamos a seguir, pero con un tema que creo que es demasiado interesante también, que se trata de la responsabilidad en cuanto a la disciplina. Por lo pronto, recordemos que llevamos hasta ahora 3 de las 5 cosas que hemos platicado en estas reuniones. Somos responsables de presentarle, de darle cuentas a Dios por nuestro cuerpo físico, por nuestra conciencia, que debe ser en el espíritu, limpia, pura, y nuestra relación con los demás. Y ese es el tema que hemos estado tocando, porque por supuesto que es un tema importante y es una de los, abarca dentro de los 2 mandamientos que Jesús dijo que eran los más importantes, los principales. El segundo mandamiento que abarca a todos los demás. El primero es amar al Señor, el segundo, sobre todas las cosas, el segundo es amar a nuestro prójimo. Bien, dijimos que amar es una decisión, una promesa, un voto, ayudar a otro a encontrarse a sí mismo, y tenemos que hacerlo con nuestros hijos, apoyar para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de nuestro esposo, esposa, hasta la muerte, y por supuesto que se cumplen nuestros hijos.
y caminar confiando juntos en que Dios honrará el pacto que hizo con el matrimonio. ¿Nuestro matrimonio es un ejemplo para nuestros hijos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer continuamente. ¿Les estamos enseñando realmente lo que es el amor? ¿Estamos viviendo y actuando como Dios lo espera, lo manda con su palabra? Bien, eso hasta ahora lo hemos visto en lo anterior. Pero empecemos con la disciplina. Es responsabilidad de los padres. La disciplina es una responsabilidad de los padres. Hay que determinar exactamente a qué nos referimos con disciplina, porque es un término amplio que el mundo lo ha manejado y se ha malentendido en muchas ocasiones. Pero nuestros hijos hoy son el resultado de nuestro trabajo de ayer. Cuando han vivido nuestros hijos, ya son adultos, vemos que su comportamiento también tiene mucho que ver con la siembra que hicimos en su momento hace tiempo. ¿Qué sembramos en el corazón? ¿Qué sembramos en la vida espiritual, en la vida anímica y física de nuestros hijos como para ver la cosecha que vamos a levantar hoy? La vida de los padres será la mayor influencia en el entrenamiento de ese bebé aún antes de darlo a luz. Se ha comprobado que hay ocasiones en que los bebés perciben no tanto solamente lo que está en su mamá, que hay una comunicación, hay una relación muy cercana, por supuesto, obvio, pero también en el ambiente espiritual y en el ambiente que lo rodea. Así es que aún antes de que nazca, debemos empezar a ministrarle a ese hijo, orar por él, hablarle de la palabra, leer la palabra, y que vean que el amor se manifiesta, de Dios se manifiesta a través de nosotros en él. La disciplina como parte de la educación comienza desde el vientre, tal como lo dije. Dependiendo del conocimiento de que los padres tengan de la palabra de Dios, eso depende porque eso es lo que van a transmitir a sus hijos. Definitivamente necesitamos estar firmes con conocimiento de la palabra, porque ¿qué vamos a enseñar? ¿Cómo seríamos maestros de nuestros hijos si no conocemos el fundamento espiritual que está contenido en la palabra de Dios? Somos los padres los que hacemos a los hijos. Y aquí quiero ser muy claro, no se malinterprete esta frase. Los hacemos precisamente por lo que comenté antes, porque estamos sembrando en ellos finalmente lo que después vamos a ver reproducido cuando adultos. Estoy hablando de los padres de los pequeños, pero también hablo a los padres de los que ya hemos vivido una época con ellos y hemos visto el comportamiento, el fruto de la enseñanza y de la disciplina y la instrucción que le dimos a nuestros hijos. Ellos serán lo que nosotros les enseñemos para que sean. Ellos van a convertirse en lo que nosotros les enseñemos, los eduquemos, los instruyamos, aún en la disciplina, para que sean. Eso van a llegar a ser, porque están en nuestras manos como parte de la responsabilidad que Dios nos dio. Recordemos lo que dice el Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Es una realidad. Quiero aclarar entonces que la sociedad no hace a nuestros hijos. No podemos quitarnos la responsabilidad, encargar la responsabilidad a una sociedad que está influenciada por el mundo, por el pecado, por el maligno. No podemos dejar a la sociedad, a nuestros hijos en manos de una sociedad que en muchas ocasiones es corrupta. Y estoy hablando de una sociedad del mundo. No estoy hablando, pero también debo aclarar, la escuela no hace a nuestros hijos, no hace a nuestros hijos. Voy a hacer aclaraciones en el camino. Lo importante aquí es que tú, padre y madre, debes ser el líder en la educación de tus hijos, el líder en la educación de tus hijos. No la confíes a otros. Siempre tú estás viendo su desempeño, y no se enseña nada más las cosas seculares que enseñan en los colegios, en las escuelas,
como son las materias, etcétera. Estoy hablando de algo más profundo, educación. La educación incluye muchas áreas que los demás, la sociedad y la escuela no pueden dar. Ahora, las malas amistades tampoco hacen a nuestros hijos. Si llevan buenas bases, como lo dijimos al principio, si están firmes, si tienen al Señor y están convencidos de la doctrina que recibieron de nuestra boca y, por supuesto, por medio de la administración del Espíritu Santo que nos usa como instrumentos para nuestros hijos. La iglesia no hace a nuestros hijos. Ninguna de estas, aunque ellos viven en la sociedad, van a la escuela, tienen todo tipo de amistades que se van a acercar a ellos, y la iglesia no hacen a nuestros hijos. Todo esto complementa lo que nosotros les estemos enseñando como responsables de nuestros hijos, y eso es lo que Dios espera. No vamos a confiarnos en que otro haga la función que nos toca hacer y ver que nuestro hijo esté encaminado, porque cuando pasen los años y veas cómo es tu hijo, no vas a ir a reclamarle a aquel maestro, a aquel amigo que fue de él, a la sociedad en la que vivió en ese tiempo. No, nosotros somos los responsables y aquellos que debemos encaminarlos en el camino de la verdad y del crecimiento espiritual. Ahora, somos los padres los que hacemos a nuestros hijos. De nuevo, repito, porque es muy importante que entendamos esto. Cuando entendemos esto, sabemos que como sean tus hijos hoy, depende de lo que hiciste ayer y es las cuentas que les vamos a dar al Señor, definitivamente. Los primeros 6 o 7 años de la vida de los niños, 6 o 7 años, es cuando se forma su carácter. De ahí que la responsabilidad recae totalmente en los padres. 6 o 7 años, desde que nace, antes de nacer, hasta los 6, 7 años, ya la mayor parte, una gran porcentaje de su carácter está formado, independientemente que sean diferentes temperamentos. Todos somos diferentes, pero si somos claros en la educación, podemos llegar a formar hombres y mujeres que amen al Señor, que lo obedezcan y que le sirvan. Ahora, ¿qué es lo que esperan los niños? Esta imagen me pareció muy adecuada. Todo lo que necesitamos para educar a un niño tiene como base el respeto y el amor. Por supuesto, fundamentado en la palabra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ellos anhelan de sus padres? Que pase tiempo especial conmigo, que me involucre en la familia, que sea importante, que sepa, que vean que tengo una parte importante en la familia, un valor, y quieran conocer mi desempeño, mis necesidades, mis sueños, que confíen en mí, que me motiven, que me quieran, que me escuchen, que me pregunten, que, que sea firme y amable, que valide mis emociones, que las valore mis emociones y que me abrace con sus palabras, me abrace con sus consejos, con su amor, con sus ojos, con su atención. Hay muchas formas de que los niños necesitan esto de nosotros. Así es que es importante entonces que nosotros estemos dedicados a atender, a enseñar, a educar a nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué significa eso? Ese es el siguiente punto. Que la escuela, la iglesia y el medio ambiente no pueden añadir información y conocimiento al niño, pero su carácter y por lo tanto su sentido de valores se formó en casa. La escuela, la iglesia y el medio ambiente solo pueden añadir información y conocimiento al niño. Añaden, sí, la escuela con la educación secular, la iglesia también extiende, participan en una iglesia, se aman unos a otros, se congregan, ellos aprenden a convivir con otros hijos de otros padres creyentes, y el medio ambiente también influye, por supuesto, solo para añadir información y conocimiento al niño. Pero el carácter, repetimos,
el carácter y su sentido de valores se formó en casa. Se hizo una encuesta, en algún momento, se hizo una encuesta para ver qué era lo que más afectaba a los hijos. Y los 3 puntos en donde se encuestaron es algunos usaron de demasiada disciplina, estrictos, demasiado estrictos. Otros poco o ninguna disciplina. Demasiada disciplina me refiero no a opresora, sino bien enfocada. Poca o ninguna disciplina y disciplina inconstante. ¿Qué fue lo que se encontró? ¿Cuál es el resultado? El resultado fue que los hijos más traumados y por lo consiguiente jóvenes rebeldes eran aquellos que estuvieron con baja disciplina o disciplina inconstante, bajo disciplina inconstante, que era el tercer grupo de los que hablamos antes. Después le seguían los de poca o ninguna disciplina. También es demasiado malo hacer eso. Y por último, los de demasiada disciplina. Cualquiera dice, es que están muy disciplinados, les pones horario de llegada, horario de salida, horario para diferentes cosas. Por cierto, vamos a ver más adelante acerca de cómo aplicar la disciplina y qué tipo de disciplina. Por lo pronto, ¿qué hacemos para no ser inconstantes? Que fue el más grave de las afectaciones que tuvieron. Y eso fue Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué estamos hablando aquí? Que un día se discipline y castigue a los hijos porque estamos enojados y los castigamos severamente. Pero al otro día, aunque cometió la misma falta, si estamos de buen humor y contentos, tenemos una buena momento de vida, de buenas noticias, de comodidad, no lo castigamos, le hacemos demasiado daño cuando actuamos así. Eso es doble ánimo, eso es disciplina inconstante. Él no va a aprender las cosas cuando sean malas porque cómo deben actuar, porque en ocasiones depende, después van a buscar el momento para que hablar con los padres cuando tengan buenas noticias, cuando estén contentos, para no caer en una exigencia disciplinaria. Bien, ahora, aprovechemos bien el tiempo. ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comencemos por establecer las verdades que decidirán su destino eterno. Vamos a orar antes de eso, Señor. Señor, no solamente porque es nuestra responsabilidad ante ti, que eso es demasiado importante, sino porque amamos a nuestros hijos, es que queremos educarlos para que cuando lleguen a ser mayores y desde el principio, desde que son pequeños, aprendan a amarte a ti, Señor, por sobre todas las cosas y amar a los demás y su comportamiento en todo lugar a donde estén y donde vayan, que sea conforme a la responsabilidad que tienen para actuar en obediencia a tus mandamientos, Señor. Que sean como luminares en el mundo, que sean la sal de la tierra, que aprendan a ser efectivos en la proyección de en quién crees y a quién sirves. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en el nombre de Jesús. Volvamos entonces. Comencemos por establecer las verdades que decidirán su destino eterno. Verdades que decidirán el destino de nuestros hijos. Primero, el propósito de Dios. El propósito de Dios. La Biblia dice que Dios no solo nos conoce desde antes de crearnos, sino que tiene un plan, un propósito, una razón de ser para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Y dice, segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay un plan de Dios y las obras por las que debemos hacer están
desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce desde antes, conoció a nuestros hijos desde antes. Dios tiene un plan para cada uno de ellos, un propósito para sus vidas, y nosotros tenemos una misión que hacer para con ellos. Como padres no solo debemos saber eso, sino que enseñarlo a nuestros hijos y aún orar pidiendo a Dios gracia y sabiduría para discernir cuál es el propósito específico de nuestros hijos. No esperemos a que ellos lo descubran después. No esperemos a que vayan a una reunión especial con sus directivos o con maestros o con terapeutas que les digan, que les hablen acerca de cuál es tu propósito, en qué estás enfocado, cuáles son las cosas importantes para ti, cómo es tu carácter, cómo se formó, cuáles heridas tienes. No esperemos a que suceda eso. Los padres tenemos esa responsabilidad, y los padres, si pedimos gracia de Dios, porque es por gracia y no por obras, y su sabiduría, sabemos que tenemos la mente de Cristo, ya lo hemos hablado antes, entonces demos flujo a ese poder del Espíritu que hay, que Él puso en nosotros para educar ahora a nuestros hijos. No podemos criar a nuestros hijos en amonestación y disciplina del Señor, a menos que conozcamos la Biblia y sus enseñanzas. Si nosotros no conocemos, no vamos a cumplir con esta misión. Vamos a ser malos padres conforme a la educación de nuestros hijos. Tal vez les proveíste para todo lo material, les proviste de alimento, de todas las cosas necesarias, pero lo más importante, lo que se van a llevar de ahí, no mucho más importante, es qué van a hacer después, cómo van a ser ellos después, qué tienen en su corazón. Bien, entonces, para poder ver sus inclinaciones, sus habilidades, o sea, los dones y talentos que Dios les ha dado, necesitamos eso, lo necesitamos. Ahora, otra cosa, acá en el propósito también debemos ver cómo es el niño, el joven, el adolescente, el muchacho. Necesitamos ver que nuestros hijos no son iguales. Cada uno tiene su muy especial forma de temperamento, de carácter. Algunos son más sensibles que otros. Así es que debemos ser atentos, porque si hay algo importante que vamos a presentarle al Señor, es qué hicimos con nuestros hijos. Segundo, identidad espiritual. Los niños nacen sin identidad establecida. Es función de los padres establecerla. Nosotros, los padres, vamos a hablarles, a descubrir, a establecer la identidad de nuestros hijos. De ahí que los padres deben conocer lo que dice Dios de los hijos. Tal lo que dice Dios de los hijos, los padres lo debemos de conocer para poder enseñarles. Su identidad espiritual eterna, su individualidad, para no compararlos por normas humanistas. Es lo común aún en creyentes que no están conscientes de su responsabilidad de educar a sus hijos, que piensan que alguien más va a hacer ese trabajo, que piensan que es responsabilidad de otro y no suya. Esos padres van a dejar hijos deficientes. Sí, pero íbamos a la iglesia y lo llevaban a las reuniones de la iglesia y a los campamentos. Eso no es lo que fija. Ya dijimos antes, contribuye, agrega, pero no define como lo hacemos los padres. Bien, vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo de unos padres. Nuestros 3 hijos pueden ser tan diferentes, sin embargo, no hay celos, ni competencia, ni comparaciones, porque cada uno sabe que es exactamente como Dios lo hizo y que no hay otro como él o ella. No están en competencia, no están tratando de ganar el amor de papá, el amor de mamá, la atracción, sobresalir, que ellos se lleven las felicitaciones, los aplausos, los premios, las recompensas. No están buscándolo, porque cada uno va a tener lo que necesita, y no conforme al mundo y no conforme a los deseos de la carne, porque desde que nacemos traemos esos deseos de la carne, la fama, pues el bienestar
físico, económico, pero con una intención no de servir a Dios ni de dar cuentas a Dios, sino más bien como deseo de ser el número uno. Bien, nosotros como padres no los comparamos, dice estos padres, no los comparamos según el humanismo, por normas externas de belleza, inteligencia, habilidades, etcétera. Nunca. No ese es la comparativa que hacen de cada uno de sus hijos, ni los califican conforme a las normas del humanismo, del mundo. Ya hemos visto lo que es el humanismo, centrado en el hombre, en el orgullo, en sí mismo, en el yo. No es así como estos padres empezaron a educar a sus hijos y han tenido un buen fruto. Pero sí les ponemos el mismo patrón o modelo espiritual de carácter interno a los tres. Ahí sí es una norma, es general. Ahí los tres están siendo educados por el mismo modelo espiritual bíblico de carácter interno a los tres, sea hombre, sea mujer, sea el más grande, sea el más pequeño. Por supuesto, tiene que ver la edad, pero las normas siguen siendo las mismas. Vamos a orar, Señor. Cuánta responsabilidad hay, pero qué agradable es ver el fruto de nuestro trabajo cuando lo hacemos enfocándonos en lo que tú nos mandas, Señor. Ya hemos hablado del propósito. El propósito tuyo, Señor, es tan importante para, primero, descubrirlo a través de oración, a través de la administración de tu espíritu, a través de la sabiduría de tu espíritu, Señor, para poder tratar a nuestros hijos como lo necesitan. Sabemos que unos pueden ser más sensibles que otros pueden ser más desprendidos, pero lo que sí es claro que los tres o los dos o el que sea necesitan de nuestra atención y de nuestra instrucción y disciplina. Gracias, Señor, por enseñarnos que hay un propósito para cada uno y hay una identidad que estamos buscándole para que ellos la descubran y puedan funcionar y no se frustren desde el principio y no se amarguen, porque en el mundo van a tener aflicción, pero les vamos a enseñar, Señor, tal como tú nos has enseñado, que las pruebas son para perfeccionar nuestra fe y no para destruirnos. Señor, que seamos sensibles a la voz de tu espíritu, que nuestra conciencia esté activa, Señor. También que seamos, Señor, llenos del amor para darles amor, más que reprensión y disciplinas tan estrictas que se salgan de las instrucciones específicas que tú das, Señor, y provoquen el enojo en nuestros hijos, la frustración, el quedar con heridas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos fortalezcas, que nos instruyas, que nos guíes, Señor, y vamos a estar pidiéndote por cada uno de nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay que estar entrenando su alma. Una de las funciones también de los padres es entrenar el alma de su hijo. ¿Por qué? Aunque no lo parezca, debido a la naturaleza de pecado con la que todos nacemos, su alma viene inclinada a querer hacer su voluntad desde que son bebés. Ellos quieren poner las reglas desde bebés. Ellos van a decir qué quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren y rechazar lo que no les guste. Así es como nacemos y esa es la naturaleza de pecado con la que todos venimos. Mientras más rápido se le enseñe que debe de cambiar su programa, su forma de verlo, y que tiene que hacer la voluntad de otro, será mejor, será mucho mejor. Los hijos deben de hacer la voluntad de los padres primero, más adelante la de los maestros, con el tiempo la de los jefes y líderes espirituales. Siempre estamos bajo autoridad, todos. Sobre el más alto hay otro más alto. Así es que tenemos que aprender a honrar, a obedecer, a sujetarnos a la autoridad. Y eso se empieza desde bebés. Desde ahí debemos empezar a entrenar a nuestros hijos, para irse entrenando en que la meta es poder decir a Dios de todo lo profundo, desde lo profundo de su corazón y conciencia,
y conscientemente, no se haga mi voluntad, sino que la tuya, sino la tuya. Eso es lo que dijo Jesús cuando se trataba de que estaba clamando para que pasara ese trago, esa copa, ese dolor y sufrimiento que iba a sufrir, a padecer por causa de la redención nuestra. Son en lo espiritual, en lo físico, en lo anímico, todos lo abandonaron, lo dejaron solo, le gritaban después de que sanó a miles, liberó demonios a otros miles, alimentó, aún así lo rechazaron, pero nosotros debemos aprender primero nosotros y enseñar a nuestros hijos a que se diga, Dios, no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso requiere entender básicamente los dos elementos fundamentales en la educación del niño. Hay dos elementos para entrenar su alma, dos elementos fundamentales y debemos poner atención en ellos. El control y la enseñanza. Control y enseñanza. No se puede enseñar a alguien que no obedece ni respeta. La palabra control muchas ocasiones la hemos enfocado en un control sin poder dar oportunidad al amor. No es eso la palabra, el intento de esta palabra aquí. Control es controlar los apetitos de la carne, las pasiones pecaminosas con las que nacen los niños, nuestros hijos, con las que nacimos nosotros, y estamos todavía en proceso de ser regenerados, limpiados de todas esas maldad o iniquidad y de la rebeldía con la que venimos y heredamos también. Así es que a ese control me refiero. Es lo que llamamos también dominio en nosotros, dominio propio. Aquí se trata de enseñarles el dominio y enseñarles la autoridad que deben de respetar. Entonces, la primer meta y la más importante será controlar al niño. Controlar al niño va a ser enfocarnos en algo que es fundamental, que debe aprender, y más vale que sea en casa, porque si no lo aprende en casa va a tener luchas constantes y no nada más en la escuela, sino también en donde llegue a ser empleado o trabajador o dueño de un negocio o profesionista, o ante la ley, ante las autoridades civiles. Los primeros años de la vida del niño estarán llenos de controles externos hasta que aprenda a controlarse a sí mismo. El niño no nace sabiendo controlarse. Él le da rienda suelta a sus deseos, a sus anhelos, a sus pasiones, a su naturaleza pecaminosa, a la carne que le llamamos. Los primeros años en la vida del niño estarán llenos de controles externos de parte nuestra. Y es importante que lo hagamos tan pronto como sea posible. Un ejemplo, mi hija tiene 7 años y yo le digo que es ella la que decide estar contenta o estar enojada y le estoy enseñando lo que debe hacer. Realmente las circunstancias y las situaciones no llevan incluida una emoción o un sentimiento. Eso se produce en nosotros. Eso da lugar en nosotros. Nosotros decidimos ante una circunstancia dada, dependiendo de qué creemos, en quién creemos, qué queremos y qué debemos hacer, es la reacción que vamos a tener y vamos a dejar rienda suelta a nuestras emociones o sentimientos descontrolados. Hay que enseñar al niño, mira, o a la niña, como hicieron estos padres. Tú decides cómo vas a reaccionar, pero esto es lo que debes hacer, esto es lo que te va a hacer bien. Después, cuando veamos acerca de la disciplina, va a quedar más claro. Dice esta madre, le estoy enseñando cómo ejercer control, pero es ella quien tiene que hacerlo. Esta mamá le está entrenando en el dominio propio, en controlar esos impulsos, pero ella tiene que hacerlo, porque no van a estar los padres todo el tiempo con ella, pero sí lo más importante es que lo enseñen desde ese momento. Es importante, fíjense, hasta los 6, 7 años decíamos es cuando el carácter se está formando en los niños. Si no se logra establecer desde su temprana edad que los padres
son la ley y autoridad final, será muy difícil entrenarlo y educarlo. Quiero comentar algo aquí. También estas frases pueden sonar un poco chocantes porque no es lo que yo digo, porque yo digo, no es así el mensaje que se va a dar. Siempre vamos a hacerlo como lo hace el Señor. El Señor nos ama, pero el Señor disciplina que ama a quien ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Así es que esto se trata de, tengo una autoridad, hay alguien a quien darle cuentas y voy a cuidar de cumplir, de obedecer a esa autoridad. Eso es lo que les estamos enseñando. Eso es el mensaje aquí. Por lo tanto, es importante establecer leyes o reglas o normas de conducta en la casa. Es muy importante. Deben de existir. Cuando es bebé, implicará entrenarlo a comer a ciertas horas, a dormir a otras horas, a pasar tiempo solo sin que lo tengan que cargar. Y hay otras cosas que se deben hacer. Otras cosas que se deben los padres fijar para el beneficio primero, para el beneficio de que aprenda que está bajo autoridad, y segundo, para el beneficio de que estamos cuidando, porque ellos no lo saben hacer, su cuerpo. Estamos guardando su cuerpo para que se alimente de todo lo que necesite el organismo. Los niños, y desde que nacemos, tenemos preferencias, aún los adultos tenemos preferencias y tenemos cosas que rechazamos. Así es que hay ocasiones en las que hay gente que no le gusta comer cierto tipo de alimentos, pero es necesario entrenarlo porque se requiere para su salud física. Los primeros años de la vida del niño estarán llenos de controles externos hasta que aprenda a controlarse a sí mismo. Lo repito. Conforme crece, debe de conocer que la palabra, no los gritos de los padres, es la autoridad y el no acatarla trae problemas y dolor por las consecuencias. Por eso, entre paréntesis, le puse no los gritos, no las imposiciones militares son las que van a obrar en la autoridad que representamos los padres. Ellos deben aprender que es a través de la palabra, a través de enseñanzas, y más adelante cuando veamos lo que es la disciplina, vamos a ver más detalladamente lo que involucra. La disciplina de los hijos es un proceso de larga duración. No termina cuando se van a la escuela ni cuando ya son menores de edad. Ni cuando ya son menores de edad. No. Lo que es más, si somos fieles a nuestra entrega al Señor, podemos seguir ayudando en su disciplina aún después de casados. Estoy hablando de la disciplina para andar en los caminos de Dios. Estoy hablando de la disciplina que si están casados, comportamiento del padre, esposo con la esposa, que es conforme a lo que dice el libro de Efesios. Tenemos que ver también los abuelos, o sea, los padres, tenemos que ver de educar bien que se eduquen bien y ayudar en el proceso de educación de los nietos, no solamente de los hijos, sino los nietos, pero también hay ocasiones en que las diversas actividades, las pasiones, pueden hacer que el matrimonio empiece a caer en vicios o en hábitos que pueden ser destructivos. Así es que los padres también debemos seguir apoyando en el desarrollo de su vida espiritual, en su vida matrimonial, no con imposición, porque claro que tenemos autoridad por ser padres, pero de una forma diferente, una forma de consejo, un consejo sabio que debemos de dar. Y eso es entre la madre con los hijos, o los padres con las hijas, o los padres con los hijos y las madres con las hijas. Hay muchas cosas diferentes que pueden aprender un hijo o una hija de su padre y de su madre, aun cuando no sean de la misma, que no sean del mismo género. Puede ser un hijo varón con su mamá y una hija dama con su papá.
Entonces, pues la Biblia dice que tenemos parte en la educación de los hijos de nuestros hijos, tenemos parte en la educación de, lo voy a poner así, de nuestros nietos también. Deuteronomio 6:2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esas son realidades de que Dios nos mandó, que debemos hacer los padres, que ya tenemos hijos casados, y con los nietos también debemos aconsejarlos y ver que anden en los caminos de Dios, y si no, hablar de cualquier forma, pero debemos tener un celo para que se comporten como es debido. Cuán fácil o difícil sea dependerá en gran parte de cuán buen trabajo hagamos en su niñez. Dependiendo de cómo fueron educados, vamos a encontrarnos con un terreno fácil para hacer lo que nos toca hacer como padres y como abuelos, pero es importante que empecemos desde ya. Señor, muchas gracias, Señor. Sabemos que tenemos un trabajo importante. Gracias por confiarnos y darnos el privilegio de tener hijos y educarlos como tú mandas, Señor, como tú esperas que lo hagamos. Gracias, Señor, porque queremos hacer la obra que tú nos mandaste hacer, Señor, y que sea agradable a ti, y que cuando ya seamos, veamos a nuestros hijos y a nuestros nietos, veamos un fruto agradable delante de ti, unos hijos y nietos que están siendo regenerados, que están siendo perfeccionados, que están madurando espiritualmente cada uno en su edad. Gracias, Señor, por confiárnoslo. Ayúdanos, Señor, a cumplirlo en el nombre de Jesucristo. Amén. 10 fallas al educar a los hijos, antes de entrar en lo que es disciplina. 10 fallas quiero hablar. Y va a ser brevemente. Bueno, todos cometemos fallas a la hora o errores a la hora de educar a nuestros hijos. Vamos a resaltar de modo general 10 fallas habituales, comunes, que solemos cometer en nuestra labor como padres. La primera, no escuchar al hijo, no darle tiempo a que se exprese. Simplemente vimos algo y empezamos a disciplinar, a desechar, a hablar sin control. No reconocer sus virtudes o halagarle sus puntos fuertes, así como veíamos la vez pasada. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oíd. Lo que el Padre le dijo al Señor Jesús cuando se bautizó y cuando se transformó, cuando hubo cuando subió al monte de la transfiguración. No reconocer sus virtudes, no decirle, hijo, te amo, hijo, tú eres muy bueno en esto. Eso es una falla y quedan marcados. No respetar su individualidad, porque no son todos iguales. Cada hijo es diferente, cada hijo tiene ciertas características que son diferentes del otro, pero todo está conforme al plan de Dios, del propósito que tiene para cada uno. Veíamos el ejemplo de esos dos padres que tienen 3 hijos que decían, nuestros hijos no compiten por ganarse nuestro aprecio, nuestra atención, porque saben cómo son ellos, les hemos enseñado a que no es competencia. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un propósito en la vida y Dios le dotó de talentos y dones especiales para que realice el propósito de Dios. Por eso debemos ser muy cuidadosos. No darles confianza y sobreprotegerlos. No, hijo, no hagas esto. No, yo te lo traigo. No, yo voy a ir. No, yo hablo con el maestro. No, yo te consigo esto. No, estamos maniatándolos. Estamos haciendo lisiados, porque no van a actuar por sí mismos, no van a tener confianza en sí mismos. Aquí es conforme a la guianza del espíritu, pero también al amor que debemos hacer. No educar en la autonomía, hacerles todo, que es parte de lo que estaba diciendo también, que tiene que ver con sobreprotección.
todo te lo voy a hacer yo, tú no te preocupes, yo lo resuelvo, aquí está lo que necesitas, necesitas dinero, te lo estoy dando, ¿qué hiciste con lo que te había dado? No importa, yo te lo vuelvo a dar. No hablarles con respeto o utilizar constantemente los gritos para comunicarse con su hijo, para imponer su ley. No es esa la forma como lo hace el Padre nuestro, el Dios nuestro. No hablarles con respeto es faltarles, es aplastarlos, oprimirlos, causarles una herida emocional terrible muchas veces y duradera en sus corazones. No distinguir entre hermanos es otra de las fallas. No debemos distinguir entre hermanos. Educarlos exactamente igual es otra falla. También es otra falla el hecho de educarlos como que un solo estándar. Todos tienen que ser esto. Y si yo pensé que debes estudiar medicina, los tres deben estudiar medicina. Y si yo pensé que los tres deben de ir a tal campamento, de ver ciertas actividades que yo les voy a decir cuáles, sin tener en cuenta que cada uno tiene sus cualidades. No parar de compararlos con el hermano, esa es una falla. Si no te paras de decir, mira a tu hermano, aprende a tu hermana, eso es muy común. Mira, fíjate cómo es él. Mira, o con tu primo, cualquier comparativa es dañina, pésima. No dejar de limitarlo en cosas que no tienen importancia real. No para todo hay que cerrarle la puerta. Dejemos que exploren, dejemos que aprendan consecuencias, siempre y cuando no sea tan importante o dañino para el niño. Eso es importante para que aprenda de su autonomía. Bien, vamos a orar, Señor. Como Padre, Señor, no creo que haya ninguno aquí, en todos los que estamos y en todos los que van a escuchar esto, que no haya cometido errores. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que sanes a nuestros hijos en el daño que hayan recibido durante el tiempo que estuvieron o que estamos educándolos. Señor, perdónanos, Señor, enséñanos, Señor, también instrúyenos y si es necesaria la disciplina, gracias, Señor, porque lo peor que podría pasar es ser desechados, pero cuando nos disciplinas, sabemos que tú disciplinas a quien amas y corriges a todo el que recibes por hijo. Preferimos la disciplina y ser corregidos, Señor, que ser desechados. Más vale un día en el templo de Dios que 1000 en los atrios de la casa de Dios que 1000 fuera de él, dijo David. Gracias, Señor, por ser tan paciente con nosotros, por enseñarnos cómo debemos ser padres y madres. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia. Corrige, Señor, nuestro andar, nuestra forma de enseñar y que estemos atentos a estar intercediendo y orando para que las fallas que cometimos que sean sanadas y que el impacto que tuvieron en nuestros hijos sea corregido por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También oro en este momento, Señor, por todos aquellos enfermos, por todos los que están padeciendo enfermedad, por los que están ahora mismo siendo operados o próximos a ser operados, que están padeciendo de alguna forma, cualquier forma física, anímica, emocional, aún aquellos que están siendo oprimidos por los demonios, Señor, que se encuentren a alguien, que tengamos el poder para liberar a esas personas del poder del diablo y para que se conviertan. Gracias, Señor, porque sé que oyes, porque esa es tu voluntad. Y tú dijiste, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y eso significa hacerlo conforme a tu voluntad. Si pedimos conforme a tu voluntad, tú lo harás. Gracias, Señor. Te pedimos también por todos los que están necesitados económicamente. Tú eres el proveedor porque a ti te pertenecen todas las cosas, tú las creaste. Señor, te pedimos
que tú abras puertas que estaban cerradas a piedra y lodo, que tú abras puertas, Señor, que vengan tiempos buenos para esos que están, para esos hermanos que están padeciendo escasez, necesidades. Te pedimos también por todos los que están sujetos a una restricción de libertad en alguna penal, en algún centro penitenciario, Señor, para que sean fortalecidos y para que proveas de los elementos necesarios para que salgan libres en cuanto tú, Señor, sea conforme a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todos aquellos que fielmente siguen diezmando y ofrendando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque para hacer tu obra es que lo hacen, sabiendo que tú eres, Señor, el que ve el corazón y el que da recompensa, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. Voy a terminar esta parte.